hablando del Super Bowl, no vamos a ver al campeón defensor en esta temporada después de lo que hicieron los 49ers este fin de semana. Los Eagles de Filadelfia, Nick Sirianni, se quedaron cortos otra vez, y eso que vimos a los Niners, Rebe, otra vez perder a un elemento importante. No es la primera vez que hablamos de algún lesionado de los Niners, no es la primera vez que hablamos de George Kittle, y fue muy triste ver, uno, que tuviera que salir del juego, y dos, ver esa lesión del tendón de Aquiles. Entonces estamos en la cuenta regresiva desde ya para ver a George Kittle de regreso en el terreno de juego. ¿Cómo calificas lo que vimos entre los Niners y los Eagles? Porque parecía que cualquier uno de estos dos equipos se podía llevar la victoria. No te escucho, Rebe. No te escuchamos, Rebe. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Gracias. Creo que un partido, a ver, frustrante, especialmente obviamente para los aficionados de las Águilas de Filadelfia, ¿no? Hemos visto una y otra vez cómo acaban perdiendo partidos de esta manera a lo largo de la temporada. Por momentos pensábamos que tenían un roster tan talentoso que eso iba a ser lo que les iba a alcanzar para volver a presentarse en un Super Bowl, pero pareció ya ser que suficiente nada más tener un gran roster, porque cuando hablamos de Devontae, AJ Brown, Saquon Barkley, Jalen Hurts, las piezas que también tienen la defensiva, pensabas cómo es que este equipo no está teniendo mucho más éxito, pero la realidad es que a la ofensiva anotaron temprano en el partido y después se apagó completamente en ese tercer cuarto. Castigos frustrantes que borraron jugadas grandes que constantemente hemos visto de Filadelfia esta temporada. La patada fallada de Elliott, balones tirados, caos en la banca, drama entre AJ Brown y Nick Sirianni otra vez. Línea ofensiva que se esperaba muchísimo de ellos por lo que hicieron en el pasado 2024, pero que no se pareció para nada en este 2025. Destacar la importancia de Lane Johnson en esta línea ofensiva, ¿no? Un solo jugador, y cuando él está en el terreno de marca de 8 victorias, 2 derrotas, sin él 3 ganados, 5 perdidos, y todo eso se traduce obviamente en quarterback rating, en yardas terrestres, que no tuvieron para nada la misma línea ofensiva con la ausencia de él, pero tampoco tuvieron la misma chispa y creatividad que les vimos la campaña a la ofensiva, ¿no? Y yo fui de las que trató de defenderlos por momentos de la temporada, porque más de que no eran súper vistosos, aún así lograban que las cosas sucedieran. Me pregunto si Kevin Patulo va a ser uno de los que se quede para la próxima temporada con las Águilas de Filadelfia, después de lo que vimos y cómo esta ofensiva constantemente se acabó apagando en las segundas mitades. Por ese lado, muy frustrante, ¿no? Para Filadelfia. Y del otro lado, muy frustrante para estos 49ers, que vuelven a perder a un jugador estelar, un jugador muy importante. El récord que tiene este equipo con Brock Purdy, George Kittle y Christian McCaffrey dentro del terreno de juego es abismal a cuando no están los tres dentro del terreno de juego, ¿no? Pero bueno, la verdad es que aplausos para Robert Saleh. Creo que tenemos que reconocer un entrenador que ha hecho muchísimo con poco. Supo reconocer que Jalen Hurts estaba altamente confundido con todas las señales que estaban mandando y los blitzes escondidos, a veces ni siquiera mandando la carga, a veces pero simplemente confundiendo a un mariscal de campo veterano, MVP Super Bowl. Y entonces también quisiera reconocer eso por parte de los 49ers. Nos enfocamos siempre muchísimo en su ofensiva. Por supuesto, lo de Christian McCaffrey es excepcional, pero lo que ha hecho Robert Saleh a mí me parece que es correcto que esté nuevamente en la conversación para ser un entrenador en jefe. Sí, y aprovechando quizás la inestabilidad de los Eagles, aunque es bastante impredecible, Pablo, porque hemos visto esta inestabilidad de los Eagles. Lo vimos la temporada pasada y ganaron de una manera dominante contra los Kansas City Chiefs en el Super Bowl. ¿Cómo explicas lo de Nick Sirianni y lo de los Eagles? Acabamos de hablar de Tomlin, de Harbaugh y los Ravens. ¿Qué esperas en cuanto a la relación de Filadelfia con Sirianni? Bueno, yo creo que tienen que venir cambios en Filadelfia. Y no me refiero generalmente al entrenador en jefe, probablemente en el staff de coacheo o probablemente en algunos jugadores. No creo que Sirianni tenga que salir de la organización. Creo que el crédito de haber ganado un Super Bowl todavía lo
lo mantiene, digamos que en el puesto, pero sí fue, creo, una serie de combinaciones, una serie de situaciones en Filadelfia. Primero, la ausencia del coordinador ofensivo. Hoy en día sabemos la importancia que es Kellen Moore como coordinador ofensivo. Y no solamente porque las cosas no le funcionaron a Filadelfia en todo este año, sino porque vimos cómo cerró Nueva Orleans con un quarterback de segunda ronda los partidos. O sea, fue un mucho mejor equipo de al inicio de la campaña. Y creo que Kellen Moore es un coordinador ofensivo probado y lo demostró la campaña pasada para darle una identidad a Filadelfia, que era correr el balón. Y no solamente con Barkley, sino con el propio Jalen Hurts. Por momentos, cuando me tocó hacer los partidos de Filadelfia, me tocó algunos con Lalo, era muy predecible este ataque, muy predecible, poca profundidad, poca identidad. Y luego otra combinación que yo creo que hay que señalarlo es una lucha de egos, una lucha de envidias y un poco juego colectivo, un poco juego de sacrificarte por el compañero, de sacrificarte por el que está a tu lado, que es parte fundamental del fútbol americano. No voy a recibir un pase como receptor con el número 11, bueno, pero voy a tener que bloquear. Y si no voy a recibir pases y si voy a tener que hacer una trayectoria profunda para quitar al esquinero y al safety, bueno, pues sabes que a lo mejor otro va a atrapar el balón, pero no voy a llegar al vestidor y entonces voy a empezar a declarar y empezar a tirarle a mi coach o al quarterback o el quarterback empezándole a tirar al receptor. Y esa fue la historia de Filadelfia a lo largo de la temporada. Un equipo sin identidad, sin manejo ofensivo. Y creo, desde mi percepción, porque eso no lo puedo saber porque no estaba dentro del vestidor ni cerca del equipo, pero la percepción que me dio a mí es un equipo con muchos egos y con muchos conflictos personales. Sí, más que nada se vio muy evidente porque luego se quejan los jugadores de los Eagles que se le pregunta tanto también cuando lo están haciendo de una manera muy pública, especialmente lo de Sirianni y A.J. Brown durante el partido. Quiero hablar un poco también de los 49ers, Lalo, porque obviamente sabemos los problemas que han tenido. Kyle Shanahan, espectacular el trabajo que ha hecho, lo que dijo Rebe también de Robert Saleh, también con esta defensiva. Uno de los que están buscando también varios de estos equipos que tienen vacantes con sus entrenadores en jefe. Pero de los 49ers, ¿hasta dónde ves posible que pueda llegar este equipo? Y lo digo única y exclusivamente por tantas lesiones que tienen. Bueno, el último partido que juegan el lunes por la noche, sí, era transmisión del lunes por la noche, aunque no fue el lunes, sí, pero la manera en que le compitió al equipo de Seattle, que aquel equipo está completito, una excelente defensiva, y el partido estuvo cerrado. Ahora el partido va a ser en Seattle. Por supuesto que los halcones marinos son el equipo favorito, pero, por ejemplo, lo que le ha pasado o le pasó a Tomlin, el no adaptarse al nuevo deporte, le sobra a Kyle Shanahan. Vivimos en un deporte en donde la capacidad para resolver problemas es clave. En este deporte es eso, es como en la vida. No se trata de jugar tener buenas cartas, es jugar bien con lo que tienes. Filadelfia no tuvo a un jugador al tackle derecho. Este equipo, sus 6 jugadores más caros se perdieron el 60% de los juegos. Y ellos no pueden ganar porque no tienen al tackle derecho, todo fue el tackle izquierdo, puedo entenderlo. Tienen un roster, tal vez es el mejor roster en toda la NFL, ofensivo y defensivamente hablando. Hay que saber utilizar a sus jugadores, ¿no? Bill Walsh, él siempre decía, ¿no? En su libro Finding the Winning Edge, tú no puedes como entrenador en jefe poner a los jugadores en una desventaja en algunos de los duelos. No puedes, o sea, tú como entrenador no puedes hacer eso. Nick Sirianni, ¿cuándo hizo ajustes? Yo siempre he tenido mis dudas con él, pero ha llegado a 2 Super Bowls, ganó uno y en el otro estuvo muy competitivo. No hay que olvidar de esto. En la temporada, cuando Shane Steichen, ahora entrenador en jefe en Indianápolis, ¿quién es el que mandaba las jugadas ese año? Estoy hablando hace 4 temporadas. Nick Sirianni. Él era el que mandaba las jugadas. Las cosas no funcionaron y él cede y se lo da a Steichen.
llegan a postemporada, no ganan el Super Bowl. Después vuelven a lucir y se lo llevan como entrenador en jefe. Hay entrenadores en jefe, ¿sí?, que pueden ser los que mandan las jugadas, los que están más involucrados, ofensiva y defensiva. Shanahan lo hace. Pero hay otros como Vrabel, que son más de cultura, pero están muy metidos a la hora de delegar y estar encima. Yo con Sirianni no lo sé. Yo pensé que sí era de una cultura especial, porque es un tipo muy especial. Se sale de lo común, pero estaba dando resultados. Se va Steichen, el equipo se cae, el entrenador en jefe, al coordinador no funciona, mandan y traen a Kellen Moore y él funciona. Otra vez no hace el trabajo. Hay algo ahí con Sirianni que no lo sé. Y regreso a lo de Kyle Shanahan, más allá de estas de las lesiones, sabe competir. Y Will Walsh para cerrar igualmente, y lo recordó Mike Ryan, pero lo pueden encontrar en el libro igualmente. Él decía, en el lado defensivo necesitas tener 11 muy buenos jugadores. Del lado ofensivo, uno diría también, no. Bill Walsh decía, no. Lo que necesitas en el lado ofensivo es saber utilizar a tus estrellas. Patulo y Sirianni tienen a 2 excelentes receptores. Al ala cerrada es también de lo mejor Dallas, ¿sí? Goddard. Y Jalen Hurts, lo dijo Pablo, el año pasado, jugadas diseñadas para correr fueron 91. Este año fueron 42. Es un quarterback distinto, que a veces no les gusta a muchos aficionados porque es distinto. Es tipo Lamar Jackson, tipo que corre, pero nunca lanza pases al centro. ¿Por qué? Por su corta estatura. O sea, tienes que explotar las virtudes que tienen tus jugadores, y Kevin Patulo nunca lo hizo, y yo creo que debió de haber hecho un cambio antes Sirianni. Howie Roseman dejó ir a Andy Reid. Doug Peterson ganó un Super Bowl y lo dejó ir. Sí, y igualmente es una fórmula que claramente la temporada pasada le funcionaron a los Eagles. Esta temporada ha sido totalmente otra cosa, más con esos cambios que acabas de escribir, Lalo, así que habrá que ver hacia dónde apunta el futuro en general de Filadelfia. Hay un video de un niño, calculo de 12, 13 años. Tremendo. Que fue su regalo de Navidad. Dice, Oye, me dan esta derrota, Patulo debería de estar en McDonald's preparando hamburguesas. Oye, pero mira, más allá de eso, sin hacer menos a la gente que trabaja haciendo hamburguesas ni nada, pero no es el tema. El tema es la analogía de cómo hace las hamburguesas. O sea, deja un lado crudo y el otro lo deja bien cocido. Exacto. O sea, tiene toda la razón el niño, ¿no? Sí. Yo no comería esas hamburguesas, por supuesto. No, yo tampoco. Yo tampoco. Y sí, pues no vendría a trabajar ahí en un par de semanas. Pero bueno, sí. Entre ese niño y el niño también de los Jets, si no han visto ese video, es buenísimo. Y lo digo, pues también es un poco triste. Bueno, para recordarles lo que se viene el 8 de febrero desde Santa Clara, California, no solo el Super Bowl 60, sino también nosotros vamos a estar ahí totalmente en vivo con el mejor análisis de lo que deje el partidazo